ministerio terrenal, él proclamó el evangelio. Lo hizo a las multitudes, también lo hizo de manera personal, a personas individuales y específicas, y por ello nosotros también, como discípulos de Jesús, también tenemos que hacerlo, también tenemos que evangelizar. Sin embargo, lamentablemente, el evangelismo y el discipulado también es un área o es una tarea descuidada muchas veces en las iglesias. ¿Por qué? Por muchas razones. Es descuidada porque tal vez estamos viviendo vidas un poco más egoístas, más centradas en nuestros propios problemas, en nuestros trabajos o negocios o alguna circunstancia personal que nos distrae de lo que es algo importante en la vida del creyente. También el evangelismo, el discipulado puede ser descuidado porque tal vez no hemos madurado lo suficiente y no estamos capacitados para presentar el evangelio a otros. También puede ser descuidado porque pensamos que la labor del evangelismo o la del discipulado es solamente para el pastor o para los líderes, ¿no? Y no entendemos que es para todos los creyentes. También puede ser una tarea descuidada porque tenemos la mente llena de las mentiras de este mundo y pensamos, bueno, cada uno tiene sus problemas, yo tengo los míos, otros tienen sus problemas, allá ellos, ¿verdad? Y es una mentalidad equivocada. En ese sentido, quiero que notes algo. Sectas, ¿verdad? Sectas como los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada, más allá de ese nombre así tan rimbombante, los mormones, nos han ganado por mucho, porque ellos trabajan duramente el evangelismo de sus doctrinas, obviamente, ¿no? Los Testigos de Jehová tocando las puertas siempre, cada semana usted ve un grupo de Testigos de Jehová tocando puertas, compartiendo su doctrina, y los mormones más bien haciendo una fuerte campaña de difusión a través de las redes sociales, enseñando a través de videos, de cortos, llamando a las personas hacia sus templos. Sin embargo, el descuido en el evangelismo, en el discipulado, no siempre fue así. Si te hablo de los años entre 1950 a 1980 aproximadamente, hubo un auge del evangelismo. Seguramente recordarás algunos nombres: Billy Graham, Luis Palau, ¿verdad? Y otros más, que llenaban estadios, llenaban lugares de conferencias con estudiantes, con universitarios, con niños de colegio, con gente en general, llenaban estadios. Aquí mismo en Perú teníamos nuestro propio evangelista muy conocido, no sé si algunos habrán oído hablar de Marcelino Salazar. Este hombre más o menos hasta los 90s llenaba el Coliseo de Toros de Hacho. Conoce el Coliseo de Toros, ¿verdad? Lo llenaba Marcelino Salazar en sus cruzadas de evangelismo. Lamentablemente, bueno, él sigue todavía siendo pastor y todo, pero él abrazó la doctrina del ministerio quíntuple, luego se metió a la política y ya, un triste caso. Pero el punto es que en esos tiempos el evangelismo estuvo marcado por las grandes campañas evangelísticas, la radio también. ¿Quién no recordará al famoso hermano Pablo, verdad? Al famoso hermano Pablo, que se pasaba por Radio Secular. Radio Secular pasaba este programa, ¿no? Y cosas así. Bueno, el punto es que hoy, si tú puedes mirar a nivel mundial, ¿dónde están o cómo están los esfuerzos evangelísticos? Hoy, en el mundo, principalmente la fuerza evangelística está en África y en Asia. Ahorita el evangelio está corriendo y está creciendo de una manera increíble en África y en Asia. Cientos de personas están creyendo en el evangelio, iglesias se están plantando, y lo que hay es más bien ausencia de líderes, ausencia de pastores. Tenemos un caso muy conocido. Ahorita nomás nuestro pastor Jorge Espinosa no está en Perú, está en África. ¿Por qué? Porque más de un año los creyentes, alrededor de 200 nuevos creyentes, querían ser bautizados y no podían, no había quien los bautice. Querían casarse, querían hacer muchas cosas y no había quien, no había pastor. Así que él, a pesar de su avanzada edad, ha viajado, creo que ya regresa en este mes que viene, ya regresa a Perú, pero seguramente va a regresar con muchas ganas de regresar otra vez, de irse de nuevo al África, porque hay necesidad tanto en África como en Asia también. En Latinoamérica, por el contrario, ¿qué vemos? Vemos un descenso en la población católica y un aumento, ya lo hemos visto antes, recuerden que les he mencionado estadísticas, un aumento de la población evangélica. Y sin embargo, también un aumento de los grandes problemas de la inmadurez espiritual, como pecados graves, adulterio, fornicación, divisiones en las iglesias. Entonces ya hemos visto que la iglesia en Perú, si bien es cierto, ha aumentado en número, no ha aumentado en profundidad. La iglesia cristiana en Latinoamérica, particularmente hablando de Perú, ¿no? Pero creo que esto se extiende a toda Latinoamérica, no está madurando.
Incluso se ha proliferado este fenómeno de llamados cristianos solitarios que piensan que buscan a Dios en internet, en sus casas y no necesitan ir a la iglesia, ¿no? Hay muchos de esos, lamentablemente, hoy. Dentro de la población cristiana evangélica hay muchas denominaciones y la pentecostal es una que ha experimentado un avance mayor con respecto a otras denominaciones, ¿sí? Ha experimentado un avance mayor. Vamos a ver ahora, nosotros, desde la perspectiva de la Biblia, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al evangelismo, porque es una tarea que, si bien es cierto, ha sido descuidada, no debería serlo. Es parte fundamental de la vida de la iglesia. Es parte fundamental de lo que la iglesia es y de lo que la iglesia hace. Así que por eso le voy a pedir, por favor, mi hermano, que me acompañe a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo número 5, versículos 17 al 21. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Si lo tienes, por favor, ya sabes, házmelo saber con un amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Corintios 5, 17. Amén. Muy bien. Leamos entonces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Acompáñame un momento, hermanos, a dirigirnos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu bendita y santa palabra. Tú que eres santo, Señor, tú que eres glorioso, el Señor de la iglesia, el Señor de toda la creación. Bendito Padre, no pases de largo de este lugar donde hay un grupo, Señor, de hijos tuyos que están, Señor, alabándote, que quieren escuchar tu palabra, donde también tenemos, Señor, invitados que nos honran con su presencia en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú permitas que tu evangelio sea predicado hoy, que corazones sean transformados hoy, que, Señor, que los creyentes respondan en obediencia para que tu iglesia crezca como tú quieres que crezca. Gracias, Padre, te lo pedimos y entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que vamos a ver en este pasaje que hemos leído, tres puntos importantes. El primero que quiero considerar con ustedes es que no se puede entender la tarea de la evangelización si no entendemos primero que es Dios el que inicia la misión. Es decir, es Dios el más interesado en que el hombre pecador conozca de Cristo y sea salvo. Él es el que inicia. Usted no vaya a pensar, no se vaya a equivocar o confundir y pensar que la evangelización es una tarea que la iglesia tiene que hacer y que si la iglesia no la hace, nadie va a conocer a Cristo y que Dios está en crisis, ¿no? Porque la iglesia no quiere evangelizar. No, olvídese, hermano, olvídese. La evangelización es parte de algo mucho más grande. La evangelización y el discipulado son parte de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Lo que Dios encomendó a la iglesia. ¿Pero qué es esto? Es simplemente una parte de lo que Dios está haciendo. Dios está involucrado en su misión. ¿Y cuál es su misión? Glorificarse a sí mismo a través de la salvación de hombres perdidos que estaban condenados al infierno. Y este plan lo inició Dios desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice claramente que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nada de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad ha tomado por sorpresa a Dios. Dios ya lo tenía todo planificado y ese era lo que Dios quería hacer. Traer a luz un pueblo, Israel, y de ese pueblo traer a la existencia a su Hijo para que Él muriera por los pecados de los hombres, resucitara al tercer día y fuera el Señor y Salvador de todos, y en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la misión. Entonces, Pablo dice, ¿y por qué me hablas de esto, pastor? Quiero que entiendas esto. Mira, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mira lo que dice, y todo esto, ¿de quién proviene? Mira tu pasaje. ¿De quién proviene esto? De Dios.
Todo esto, todo lo que sucede, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración y todo lo que implicó eso, porque para poder ser salvos y para poder nacer de nuevo, se nos ha tenido que predicar el Evangelio. Y para que se nos haya tenido que predicar el Evangelio, primero Cristo tuvo que venir y morir por nuestros pecados. Y para que Cristo tuviera que venir, se tuvo que formar la nación de Israel. Hay todo un bagaje de hechos y de acontecimientos que Dios planificó de antemano para que todo esto se pudiera dar. Todo esto proviene de Dios. ¿Y qué es lo que proviene de Dios? El nuevo nacimiento, la regeneración, el hecho de que uno es nueva criatura en Cristo Jesús. Pablo dice, la persona, el creyente, aquella persona que ha creído en Cristo Jesús en primer lugar, esa persona está en Cristo. ¿Qué significa que una persona esté en Cristo? Va más allá de ir a una iglesia. Estar en Cristo significa muchas cosas. Por ejemplo, significa ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. He sido liberado de la condenación. Según de Corintios 2:14 dice que somos triunfantes en Cristo. ¿Verdad? He obtenido la victoria en Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo. He obtenido la victoria no por mis propios méritos, sino porque estoy en Cristo. Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Si yo tengo fe en Cristo, entonces soy un hijo de Dios. Gálatas 3:27, el siguiente versículo me dice que soy bautizado, es decir, revestido en Cristo. Estoy lleno, estoy identificado en Cristo. Pablo también dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Yo he sido bendecido en Cristo. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios me preparó de antemano para que anduviera en ellas. Efesios 2:10. He sido creado, hermano, con un propósito. Usted, cuando ha creído en Cristo, se ha sido creado con un propósito, con una labor, con una tarea que cumplir en esta tierra. Algo que Dios le ha demandado, algo que Dios le ha mandado, para usted glorificar a su Padre Celestial. Por último, Efesios 4:32 dice que hemos sido perdonados de nuestros pecados porque estamos en Cristo. Así que yo ya no tengo cuentas pendientes con el Señor. Yo ya no tengo temor, no tengo por qué temer al juicio de Dios, no tengo por qué temer al castigo porque he sido perdonado. He sido liberado, he sido hecho hijo, estoy en Cristo, estoy en Él, identificado con Él en sus manos. También dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Y esta palabra griega es bien interesante porque es la misma palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para hacer referencia a que Dios creó el mundo. Dios me hizo una nueva creación. Me veo igual, bueno, ya un poquito mayor a cuando yo conocí a Jesús, allí en el 99, pero en mi interior soy una nueva creación, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida, y eso es algo que Dios me ha dado. ¿Qué más? Dice, el modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Y esta palabra, la palabra griega que es traducida como pasaron, se encuentra en una forma verbal que da la idea de algo que ya terminó, algo que ya cesó, que ya pasó. Y mira, esta palabra es la misma que se usa en Mateo 24:35, cuando Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la misma palabra. Quiere decir que lo que yo hacía, lo que yo vivía, mi forma de pensar, de vivir en el mundo, en la incredulidad, eso ya pasó. Ya pasó. Ya no puedo seguir en lo mismo. Pedro decía, primera de Pedro, capítulo 4, que baste ya el tiempo de mi incredulidad para andar en deleites, en orgías, en borracheras, en tonterías, ¿verdad? El tiempo que yo viví como incrédulo, ya yo pequé, hice lo que quise con mi vida, viví de la manera que yo quería, ya, eso ya pasó. Ya no puedo volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Si yo tenía mañas, si yo tenía malos hábitos, si yo tenía malas costumbres, si yo tenía pecados que estaban arraigados en mi vida, arraigados en mi corazón, eso en mi vida de incredulidad, la Biblia dice ahora soy una nueva creación, entonces eso ya pasó. Eso ya pasó. Es más, dice la Biblia, esta persona que ha creído en Cristo, que es una nueva creación, cuyas viejas cosas ya pasaron, ahora ha recibido una nueva vida que nunca tendrá fin. En el texto original dice algo muy interesante.
la Reina Valera no lo muestra así, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero literalmente no dice esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas han pasado, mira, todo es hecho nuevo. Así dice, mira, todo es hecho nuevo. Luego te voy a explicar esto mejor. Pablo dice, mira, en primer lugar, mira, presta atención. Pablo está llamando la atención de los creyentes a dejar de mirar el pasado. Deja de mirar el pasado, deja de mirar lo que eras, lo que hiciste, lo que no pudiste hacer. Mira lo que Dios ha hecho ahora contigo. Mira el regalo que Dios te ha dado. Estamos pensando, ay, pero mira, si yo hubiera podido, si yo hubiera querido. No, Pablo dice, mira, deja de mirar el pasado. Si tal vez miras el pasado, que sea solo para darle gracias a Dios, ¿no? De dónde te sacó. Pero mira lo que Dios ha hecho. Mira el regalo tan maravilloso que Él te ha dado. Mira la gracia que te ha extendido. Mira las puertas que te ha abierto. Mira que ahora eres una nueva creación. Mira. No mires a los costados, no mires al otro lado ni atrás. Mira lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Todo es hecho nuevo. La Reina Valera lo traduce pareciendo decir que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Tiene sentido esto, pero no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es, sí, todas las cosas que yo hice pasaron, pero ahora menciona, ya no utiliza el plural del femenino al decir las cosas pasaron, sino ahora utiliza el singular neutro y usa y dice, todo es hecho nuevo. No se refiere a las cosas. No se refiere a las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no te está dando simplemente una ayudadita o eres algo mejorcito de lo que antes eras. No, eres una nueva creación. Y como nueva creación, lo que ya hago yo ya no es lo que antes hacía, es algo nuevo. Pero mira lo que dice Pablo. Todo es hecho nuevo. Hace referencia a algo, a Él. Todo Él es hecho nuevo. ¿Quién es esto que es hecho nuevo? Recuerda lo que decía el texto. Si alguno está en Cristo, Él es nueva criatura. Esto ha sido hecho nuevo. Quiere decir que yo soy hecho nuevo. No solamente las cosas que hago tienen que ser nuevas. Yo, usted, todos somos hechos nuevos. Una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva historia, una nueva oportunidad. Usted es una nueva creación en Cristo Jesús. No solamente se trata de hacer algunas cositas o una ayudadita o un poquito mejor o como alguien decía por ahí, una mejor versión de mí mismo. No, eso no dice Pablo. Dice que simplemente eres una nueva persona, una nueva criatura. Algo diferente, completamente distinto a lo que eras antes. Ahora eres diferente. Te puedes ver igual, te puedes vestir incluso igual, pero tienes que ser diferente. Porque eres una nueva creación. Piensas de manera diferente, sientes de manera diferente, actúas de manera diferente. Como incrédulo, yo actuaba, pensaba, juzgaba según los parámetros del pecado, según los parámetros del mundo. Me dejaba guiar por lo que yo quería, por los deseos de mi corazón, por los anhelos pecaminosos que pululaban en mí. Ahora, en Cristo, soy una nueva creación y ya no puedo pensar igual, ya no puedo actuar igual, no puedo sentir igual, porque hay una diferencia. No solamente las cosas han sido mejoradas, no, simplemente han pasado y ahora yo, en mi integridad, soy nuevo. Dígame si me estás entendiendo, hermano. No solo esto, sino que la forma verbal de ese verbo, que es traducido como hecho nuevo, está en una forma verbal que significa algo realizado en el pasado, pero que sigue teniendo relevancia hasta el día de hoy. A diferencia del verbo traducido como pasaron, ¿no? Las cosas viejas pasaron y se acabó. Un hecho en el pasado que terminó. Ahora dice, es hecho nuevo. Esta forma verbal indica que yo he sido hecho nuevo en el día de mi nacimiento espiritual, pero que todos los días me estoy renovando. ¿Cuántos se alegran por eso? Todos los días me estoy renovando. Cada vez que usted se acerca al Señor en su palabra, en oración, usted es renovándose. Usted está haciéndose nuevo cada día acercándose más al ideal que Dios quiere para usted, esa nueva criatura. Mientras que lo pasado ya pasó, mientras que el pecado, la inmundicia en la que yo vivía ya pasó y ya no debe volver a mí, la renovación espiritual garantiza de que yo estoy renovándome todo el tiempo. No solamente fui nuevo hace 20 y tantos años cuando creía ya en el 99, sino que hoy puedo ser nuevo.
Hoy puedo renovarme, hoy me puedo acercar a Dios, hoy puedo pedirle perdón por mis pecados, hoy puedo pedirle perdón por mis faltas, hoy puedo acercarme al Señor y decirle, Señor, vitalízame, vivifícame, dame fuerzas, ayuda a mi corazón que está letargado, que está caído, que está, Señor, frío, dame fortaleza y Él me va a vivificar. Él me va a renovar, Él va a hacer que yo pueda ser una nueva creación. ¿Por qué no nos estamos renovando? Porque no nos estamos acercando al Señor en su palabra y en oración. Por eso no nos renovamos. Por eso comenzamos otra vez a mirar hacia atrás, al pasado, a las prácticas, a las mañas, a los complejos, a las costumbres del pasado. Pero ¿qué dice Pablo? ¡Mira! Mira lo que Dios está haciendo. Mira lo que Dios ha hecho. Mira cuán maravilloso regalo es el que Dios te ha dado. Mira aquí, no mires al pasado, no mires a lo que sucedió, ni mires adelante, porque el dueño es Dios de eso. Pero mira lo que Dios te ha dado. Mira el regalo maravilloso que el Señor te ha alcanzado. Aún los corintios, hermanos, aún los corintios a los cuales Pablo se está dirigiendo, esos hermanos carnales que tantos dolores de cabeza le causaron a Pablo, ellos tenían que conocer esa verdad. Mira lo que Pablo les dice en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira, y esto eran algunos de ustedes, mas ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Aún los corintios, estos hermanos que evidenciaban en su vida esta inmadurez espiritual y causaban problemas ahí en la iglesia, ellos tenían que entender y recordar esta verdad. Ellos ya habían sido lavados, ellos ya habían sido justificados, ellos ya habían sido perdonados, ya eran nuevas criaturas. ¿Qué hacían en las prácticas y en los pensamientos y en las actitudes del mundo? Se estaban comportando como hombres. Pablo le dice, no, miren adelante, miren lo que Dios ha hecho con ustedes. Ustedes ya han sido perdonados, ya han sido lavados, ya han sido santificados. Compórtense como alguien que ha sido perdonado y que es una nueva criatura. ¿Qué le parece? Compórtese como alguien que ha sido una nueva criatura. ¿Cómo es posible que una persona que ha vivido atada a sus pecados, a sus hábitos en el mundo, que ha vivido durante años en rencor, en ira, en resentimiento, en falta de perdón, en adicciones, en traumas, con la mente acomplejada, con la mente trastornada por el mundo, encima ahora lobotomizada por los medios de comunicación, que lo único que hacen es transmitir entretenimiento barato y absurdo? Como una persona que tiene años en esto, que está tan endurecida por el pecado, de pronto esa persona puede empezar a sonreír y empezar a amar a Dios y empezar a leer su palabra y entenderla y tener hambre por la palabra y empezar a manifestar amor donde antes había odio y empezar a manifestar paciencia donde antes había impaciencia y empezar a manifestar gentileza donde antes era rudeza y ser duro. ¿Cómo es posible que una persona pueda cambiar así? ¿Cómo es posible que alguien pueda realmente pasar de las tinieblas a la luz? ¿Cómo realmente una persona que era odiosa, aborrecible, como dice la Escritura, pase a ser una persona diferente, nueva? Pablo dice, todo esto proviene de Dios. El regalo del nuevo nacimiento. El regalo de la regeneración, que hace posible que una persona pecadora hasta el tuétano llegue a ser una persona perdonada, una persona que es una nueva creación, que empieza a ser transformado cada día a la semejanza del Señor Jesucristo. Todo esto, dice, proviene de Dios. Él es el que inicia este maravilloso regalo. Tito capítulo 3, versículo 3 al 5 dice que nosotros éramos aborrecibles, esclavos de deleites diversos, odiándonos a nosotros mismos, odiando a otros. Éramos un desastre, hermanos. Pero dice que cuando se manifestó la misericordia y la bondad de Dios, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Pablo. ¿Verdad? Por su misericordia. Entonces, Él es el iniciador de la misión. Él es el evangelista perfecto. Él es el que quiere salvar a la humanidad. Él es el que toma la iniciativa. Y no solamente esto, hermano, mira lo que dice Pablo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué interesante, porque por definición, ¿qué es el pecado? El pecado es toda ofensa que yo cometo
contra Dios, ¿verdad? Y si yo cometo una ofensa contra Dios, ¿quién es el ofendido? ¿Yo o Dios? Ayúdame, ¿quién es el ofendido? Es Dios, ¿verdad? Porque yo estoy ofendiéndole a Él. ¿Quién debería pedir perdón? ¿Quién debería buscar la reconciliación? ¿Quién debería acercarse y decirle, Señor, perdóname porque te he ofendido tu santidad, he pecado contra ti, te he afrentado? Pero ¿sabes qué, hermano? No se puede. El ser humano no puede, ni quiere, ni es capaz de acercarse a Dios por su propia cuenta. No puede ni quiere acercarse a Dios y pedir perdón. No puede ni quiere reconciliarse con Dios. Y sin embargo, dice la Biblia que Él nos reconcilió consigo mismo. Él buscó la iniciativa de buscar el perdón y la reconciliación. La palabra reconciliación significa restaurar el favor, cubrir la ofensa, expiar el pecado. Tiene un paralelo con la palabra hebrea que se utiliza allí en Génesis cuando se dice que Noé cubrió el arca con brea. Esa idea de cubrir, esa idea de cubrir el pecado, esa es la idea de la reconciliación. Cubrir la ofensa, expiar el pecado, para que la comunión se vuelva a restaurar. La idea es de que siendo enemigos, como dice Romanos 5:10, aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Él nos reconcilió. Él es el autor de la paz. Él es el Salvador que viene a buscar a los enemigos. Pero no viene a cobrar venganza, sino viene a buscar perdón. Viene a ofrecer la paz mediante la sangre y el sacrificio de su único Hijo inocente. Por eso dice Pablo, Él nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Él es la ofrenda de la paz. Él es el sacrificio ofrecido como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa un sacrificio ofrecido para aplacar la ira de Dios. Dios está irado con el mundo, Dios está irado con el pecado, Dios tiene que juzgar el pecado, sí, pero no quiere destruir al ser humano. Entonces pone a su Hijo como propiciación y le castiga a Él para no tener que castigarnos a nosotros. Y entonces Él es el que inicia. Y Él es, entonces, hermanos, el que promueve y provee la salvación. No podemos entender el evangelismo si no entendemos primero que Dios es el iniciador de la misión. En su misión, Él está llevando a cabo el plan de salvar a la humanidad. En esa misión está involucrada la Trinidad completa. ¿Cómo así, pastor? El Padre es el iniciador de la misión. Juan capítulo 3, verso 16, usted lo sabe, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo. Él inicia, es en su iniciativa soberana, es en su gracia misericordiosa que Él envía. Jesús dice en Juan 20:21, como el Padre me envió, así yo les envío. ¿Ve? El Padre enviando al Hijo, Él es el iniciador, Él es el primero, el que inicia la misión. El Hijo es el modelo de la misión. El Hijo es el que en obediencia a su Padre va. Él es el misionero por excelencia. El evangelista por excelencia. El Padre le envía y Jesús ¿qué hace? Va. Es un paralelo bien interesante con Jonás, por ejemplo, ¿verdad? Jonás es enviado por Dios, pero Jonás no va. Jonás escapa. Jonás es terco, Jonás es duro, no quiere obedecer a Dios. El Hijo va. El Hijo va. Él es el modelo de la misión y del misionero. Y el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo es la fuerza de la misión. Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasará con ese poder? ¿Para qué van a usar el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesús. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Para ser testigos de Jesús. No para andarse peleando, para ser testigos de Jesús. Para poder testificar de Jesús, para poder tenerse de nuevo. Si usted no entiende el poder del Espíritu Santo, usted no va a entender cómo es posible que discípulos temerosos, escondidos, que tenían miedo, que ni siquiera fueron capaces de acompañar al maestro, incluso el más famoso de todos ellos le negó 3 veces, de pronto empiezan a predicar públicamente. No tienen miedo a que los golpeen, no tienen miedo a que los maten a la cárcel, no tienen miedo a que los maten, no tienen miedo de nada. Pero se convierte de un cobarde en una persona que se levanta y ante miles de personas predica el evangelio. Pedro, Juan se convierten de unos cobardes en personas que de pronto están frente al Sanedrín y no tienen miedo de decir, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo siento. ¿Cómo explicas ese cambio? En días, el poder del Espíritu Santo, hermano.
Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, entonces hay denuedo y hay fortaleza para hacer lo que esa persona en sus propias fuerzas no podría hacer. Y la iglesia necesita eso. El Padre es el iniciador de la misión, el Hijo es el modelo de la misión, el Espíritu Santo es la fuerza de la misión. Mira lo que dice Jürgen Moltmann, autor del libro Teología de la Misión. No es que la iglesia tiene una misión de salvación que cumplir en el mundo, es que la misión de Dios, la misión del Hijo de Dios y del Espíritu por medio del Padre incluye a la iglesia. Es decir, usted y yo tenemos el privilegio de haber sido tomados en cuenta por Dios para ser parte de su misión. ¿Qué le parece? Usted tiene el privilegio de que Dios le haya concedido a usted el ser un portador del Evangelio. Dice la Biblia algo que los ángeles anhelan mirar, que los ángeles quisieran hacer. Hermano, los ángeles quisieran bajar y predicar, lo harían 1000 veces mejor que nosotros. Pero Dios le ha dado a usted y a mí ese privilegio. Llegará un momento, dice la Biblia, sí, cuando los ángeles van a predicar el Evangelio, allá en el rapto, en la tribulación. Pero ahora no, ahora es el tiempo de la iglesia. ¿Por qué entonces usted y yo tenemos que predicar el Evangelio? Porque es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que los pecadores sean salvos y reciban el perdón de los pecados y la vida eterna. Por esto, Él nos ha llamado a esa misión y tenemos que hacerlo. Y ese es el segundo punto que yo quiero convertir con ustedes. El primero es, ¿por qué tengo que evangelizar? Porque Dios es el iniciador de la misión. Segundo punto, ¿por qué tengo que evangelizar? Porque Dios te ha encargado esa misión. Mira lo que dice la última parte del verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice. ¿Qué cosa? ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Mira lo que dice la última parte del verso 19. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice la palabra, de la reconciliación. Ya van dos cosas. Nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio la palabra de la reconciliación. Mira lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. 3 veces, en 3 oportunidades de este pasaje, dice claramente que Dios nos ha otorgado, nos ha asignado, nos ha dado a la iglesia, a todos los creyentes, no solo al pastor, no solo al líder, a todos los creyentes, la labor y la tarea de compartir el Evangelio. No depende de la iglesia, no, la misión es de Dios. Él es el que la inicia, Él es el que la hace posible y Él es el que nos empodera para hacerla. Pero sin embargo, la iglesia es el agente. La iglesia es el agente que Dios usa para hacer posible la misión de Dios en este mundo. Para esto Dios nos ha dado salvación, nos ha dado un ejemplo en la persona del Hijo de Dios, nos ha dado el poder de su Espíritu, nos ha dado su palabra y nos ha dado sus bendiciones para que la iglesia vaya y haga lo que tiene que hacer. Esa es la razón de existencia de la iglesia. La iglesia tiene 2 razones de existencia. La primera es glorificar a Dios, es ser como Él, parecerse a Él. Y la segunda es esta, compartir el Evangelio, hacer discípulos a las naciones. Y aunque si bien es cierto, hoy estoy hablando de evangelismo principalmente, nunca puede usted separar de su mente evangelismo y discipulado, porque ambas cosas van unidas. Jesús no dijo, por tanto, id y evangelizad a las personas. No, dijo, id y haced discípulos. Y dentro de la tarea de hacer discípulos está la tarea de la evangelización, de hacer el seguimiento, de enseñarles la palabra, está todo incluido. Pero estamos tratando de analizarlo punto por punto, ¿verdad? Primero el evangelismo. Entienda esto, mi hermano. Dios entiende la predicación del evangelio como el esfuerzo de la reconciliación del hombre pecador con un Dios santo. Esta palabra reconciliación, aquí en esos textos que hemos leído, se repite 5 veces, reconciliación. El término reconciliación se repite 5 veces. ¿Y por qué se repite tantas veces? Porque Dios quiere, hermano. Dios quiere reconciliarse con el hombre pecador. Mejor dicho, Dios quiere que el hombre pecador se reconcilie con Él, porque Dios no ha ofendido. El que ha ofendido es el hombre. El que ha ofendido es el hombre, el que se ha separado es el hombre, el que ha pecado es el hombre. Pero Dios quiere que el hombre se acerque a Él, aunque el hombre no puede, aunque el hombre no quiere. ¿Y cómo hacemos entonces? La iglesia va y predica el evangelio, porque ha agradado a Dios y le ha dado buen beneplácito que el hombre sea salvo por la locura de la predicación. Es decir, el evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Y esa es nuestra labor, anunciar
el mensaje de la salvación. Dice Pablo, nos dio a la iglesia, a los creyentes, el ministerio de la reconciliación. Esta palabra ministerio es una palabra que usted ya conoce, diaconía. Usted conoce, ¿verdad? En la iglesia, ¿quiénes son los servidores? Bueno, todos somos servidores, pero los diáconos son unos servidores, llamémoslo así, por excelencia, ¿no? Es decir, son el modelo de servicio. Si tú quieres ver cómo un creyente debe servir, tienes que mirar a los diáconos porque están limpiando, están barriendo, están cuidando de la iglesia, están cuidando de los hermanos, se aseguran de que la iglesia esté limpia, están sirviendo. Ese es su afán, es su amor, que ellos quieren servir a la iglesia. Pero aquí menciona ese término diaconía como servicio y como ministerio. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo predicamos el evangelio, servimos a Dios. A veces hay algunos hermanos que me dicen, pastor, pero mira, justo yo estoy enseñando ahorita ese ciclo Introducción al Evangelismo en el seminario y justo tuvimos una clase, cada semana nos reunimos para conversar de un artículo y todo eso. El punto es que había un hermano que me dice, pastor, yo trabajo de lunes a sábado, trabajo hasta tarde, no tengo tiempo y estoy triste porque muchas veces hay actividades en la iglesia de mi casa, en mi iglesia y yo no puedo, llego tarde a mi casa, no puedo hacerlo. Yo le decía, hermano, pero usted se mueve, usted tiene contacto con muchas personas, usted puede servir a Dios. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Usted está predicando el evangelio, está sirviendo a Dios, dice Pablo. Es una diaconía, es un ministerio cuando servimos cuando predicamos el evangelio. Yo lo puedo hacer desde el mercado, yo lo puedo hacer si yo tengo un puesto en el mercado, si yo tengo un trabajo, si estoy en el colegio, si estoy en mi casa, si soy ama de casa. Desde cualquier lugar yo puedo en algún momento predicar el evangelio. Puedo y entonces estoy sirviendo a Dios. No significa que no sirva en la iglesia, eso es parte también de la vida del creyente, pero también en mi casa, también en donde yo esté, puedo servir a Dios predicando el evangelio. Es un servicio, dice la Escritura, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, yo tengo el llamado a servir a Dios intentando que el hombre pecador se reconcilie con Dios. Intentando a través de la palabra, a través de la persuasión, compartiéndole el evangelio, orando por esa persona, llamándole, oye, ponte a cuentas con Dios. ¿Cuándo vienes a la iglesia? ¿Cuándo vas a creer en Cristo Jesús? Mira que lo que dice la Biblia, te aconsejo. Y estar ahí constantemente siendo esa persona que está sirviendo a esta otra persona con el evangelio de la salvación. Es un ministerio. Es un ministerio. Pablo decía al final de su vida, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, Hechos 20:24, dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, ¿verdad? Y que dé testimonio y cumpla el ministerio de dar testimonio de la gracia de Dios. Y eso era algo que Pablo quería hacer hasta el fin de sus días. Quería proclamar el evangelio. Amén. Quería predicar el evangelio. Puedes fallar en otras cosas, hermanos, pero no falles en predicar el evangelio. Pablo decía, yo quiero hasta el final de mis días predicar el evangelio. Pablo, estando en la cárcel, dice la Escritura, Hechos capítulo 28, cuando fue arrestado ahí en Roma, ¿qué hizo? No podía salir, no podía moverse, ni hacer giras como antes hacía. ¿Qué se puso a hacer? Predicar el evangelio. A todo el que caía en su casa, pobre el que caía, le predicaba el evangelio. A los soldados, a los que le venían a visitar, ese era su búnker. Decía, si yo no puedo salir, pueden venir a mí y yo les predico el evangelio. Mira lo que dice Filipenses. Y tú vas a ver, hermano, cómo una persona que tiene una perspectiva diferente puede ver el beneficio aún en medio de las circunstancias más difíciles. Filipenses capítulo, vamos a mirar, Filipenses capítulo 1, versículo número 12. Quiero que sepáis, hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, porque Pablo estaba preso, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Ve la manera de pensar de Pablo? Pablo está diciendo, no importa lo que pase, mientras el evangelio sea predicado, yo gano. No importa lo que me pase, aún si estoy en una buena situación, aún si estoy en una mala situación, aún si soy libre como un pájaro, o aún si estoy encerrado en una prisión, si el evangelio de Cristo es predicado, si otros cobran ánimo para predicar el evangelio, aunque lo hagan de mala manera, yo gano. Yo gano. Porque la Biblia dice que cuando un pecado se arrepiente, ¿qué hay en los cielos?
hay fiesta. Cuando yo sirvo a Dios fielmente, dice la Biblia que yo hago tesoros en el cielo. Amén. Entonces, querido hermano, independientemente de la condición y de la situación en la que usted se encuentre, usted puede predicar el evangelio, ¿sí o no? ¿Usted puede predicar el evangelio, sí o no? Sí puede, claro que sí. ¿Usted está preso como Pablo? No, ¿verdad? ¿Usted está encerrado en una casa que no puede salir? No, ¿verdad? Usted es libre, usted puede ir donde quiera. Usted trabaja, sí, pero usted puede salir a donde quiera. Usted puede predicar el evangelio. Usted tiene boca, usted tiene una Biblia, sabe leer, puede predicar el evangelio. No, pastores, que necesita un doctorado, una maestría. No es cierto, es mentira. No se necesita nada, solamente el deseo de servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Si usted quiere servir a Dios, usted puede predicar el evangelio. Usted puede doblar sus rodillas y decirle, Señor, ayúdame a predicar el evangelio. Ayúdame a encontrarme con personas que necesitan de Cristo. Y el Señor le va a poner personas para que usted pueda servirle a Él. Y cuando usted termine de predicar, dígale, Señor, gracias porque me has dado el privilegio de servirte hoy día. ¿Verdad? Me has dado el privilegio de servirte hoy día. Y es un ministerio importante, hermanos. A veces uno dice, no, es que yo quiero predicar de un púlpito, quiero predicar a un montón de gente. Pero pon en perspectiva, hermano. Pon en perspectiva. Desde un púlpito mayormente vas a predicar a creyentes. ¿Hay recompensa en predicar a los creyentes? Sí, claro que hay recompensa. Pero ¿qué es más valioso? ¿Predicarle a creyentes que ya conocen y que ya son salvos? ¿O predicarle a un alma que va a pasar de la eternidad en el infierno a la eternidad en el cielo? ¿Qué es más importante? Dime, ¿qué es más importante? Predicar a un alma, ¿verdad? Claro que sí, hay más relevancia, hay más importancia. Así que, hermanos, si usted tiene la oportunidad, predique el evangelio. Es un ministerio, es un servicio a Dios. También dice la palabra que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que Dios nos asignó esta labor a la iglesia. Si Dios es el iniciador de la misión, y el Hijo es el modelo de la misión, y el Espíritu es la fuerza de la misión, la iglesia es la proclamadora de la misión. La iglesia es la que tiene que hablar, la iglesia es la que tiene que proclamar. ¿Y por qué Pablo dice que no solamente es un servicio, es un ministerio, sino que es la palabra de la proclamación? Porque el mensaje del evangelio tiene que ser proclamado, tiene que ser predicado. Mira lo que dice Pablo también, 1 Corintios 9, 16. Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, di conmigo, ay de mí. No, pero bonito, pero así, ay de mí, así como la, pero así, como la paisana Jacinta, ay de mí si no predicar el evangelio, ¿verdad? Yo me lo imagino a Pablo así, ay de mí si no predicar el evangelio. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Eso está bonito, ¿verdad? Eso suena bien. Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, igual la comisión me ha sido encomendada. Usted y yo estamos fritos, hermano. No hay por dónde escapar. ¿Tengo que predicar? Sí, porque me es impuesta necesidad. No solo a Pablo, a todos los creyentes. Se nos ha impuesto, se nos ha dado, se nos ha delegado, se nos ha asignado la misión de predicar el evangelio. Es una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Tengo que hacerla y más vale que lo haga de buena voluntad. Porque si lo hago de buena voluntad, dice Pablo, ¿qué tendré? Recompensa. Y si lo hago de mala voluntad, igual tengo que hacerlo. Igual tengo que hacerlo. Igual tengo que hacerlo. Así que más vale hacerlo de buena voluntad. Más vale decir, Señor, gracias, porque hoy es un buen día para salir y hablarle a alguien. Gracias, Señor, porque he estado orando toda la semana por este amigo mío que lo tengo acá entre ceja y ceja, que en el trabajo me habla, me busca, a veces me cuenta sus problemas y yo no le he dicho que soy cristiano, pero mira, toda esta semana he estado orando por él. Señor, sálvalo, Padre, toca su corazón. Ya, este día voy de frente. Yo sé que se me va a acercar a la hora del almuerzo, a la hora de, no sé, del descanso, se me va a acercar, me va a contar un chiste, me va a contar algo, ya, ahí yo voy a ir a hablarle la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a hablarle el evangelio. Porque Dios me lo ha asignado, es mi tarea. No te lo asignó el pastor, hermano. No te lo asignó el líder. Porque a veces le podemos sacar la vuelta al pastor y al líder, ¿verdad? El pastor te pide algo, ya, sí, pastor, sí lo voy a hacer. Y después, hermano, hiciste, uy, pastor, me olvidé. Puede pasar. Aquí seguramente que no, pero en otro lugar sí. Pero a Dios no le podemos hacer eso, ¿verdad? A Dios no se puede escapar. A Dios tú no le puedes decir, uy, me olvidé, porque Él conoce todos los pensamientos de tu corazón.
Así que a Dios no le puedo mentir. Así que debo hacerlo. ¿Qué más? Nos ha asignado la tarea. Es un servicio, es un ministerio y ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad para rogar por la reconciliación. Dice Pablo en el versículo 20, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. En el mundo antiguo, hermano, los embajadores eran muy reconocidos y respetados. ¿Por qué? Porque la palabra del embajador era la palabra del rey. Es decir, lo que el embajador iba a decir era algo importante, porque él iba en el nombre del rey. Iba en el nombre del rey, con el poder del rey, con la autoridad del rey. Tú no podías negarle, tú no podías hacerle un desaire al embajador, porque hacerle un desaire al embajador era hacer un desaire al rey. Tocar al embajador era tocar al rey. Rebelarte contra el embajador era rebelarte contra el rey. Y sin embargo, Pablo utiliza esa palabra de una forma distinta. Sí, eres embajador de Cristo. En el sentido de que representas a Cristo, sí. ¿Representas al evangelio? Sí. ¿Tienes la autoridad de Dios? Sí. Pero no la actitud del embajador. El embajador del mundo antiguo venía y exigía. No, es como que viene de pronto y dice, ¿sabes qué? Queridos ciudadanos de Villa Dulos, el rey o la reina, ¿no? Dina Boluarte, ha decidido expropiar, ha dicho expropiese, ¿no? El terreno. Así que esto ahora va a ser el ministerio del hombre. O de la mujer, no sé. ¿No? Así que por favor, me van sacando sus cositas porque van desalojando porque mañana había esas funciones, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? No, que mira, que perdiste, ya está, ¿no? Ya ve saliendo. Pero no con esa actitud, sino Pablo dice, como si Dios rogara por medio nuestro. Esta palabra es muy amplia. Es paracaleo, significa amonestar, exhortar, animar, instar, persuadir, ponerse al lado, llamar. La idea aquí es que en vez de que el hombre pecador ruegue, y esto me encanta y me rompe el corazón, hermano, porque en vez de que el hombre pecador es consciente de que está perdido, es consciente de que va al infierno y rogaría a Dios, Señor, perdóname, sálvame, no lo hace. El hombre pecador no quiere saber de Dios, no le importa. Tú le dices, yo me acuerdo, he predicado a personas, hermano, el infierno, ya pues mejor, ahí vos está calientito, dice, ¿no? Se burlan todavía, se burlan, claro, en su ignorancia, ¿no? Se burlan. No, por favor, con tus tonterías, me dicen, ¿no? Me han rechazado varias veces así, hablándome de loco, de fanático, ¿no? Yo digo, wow. En vez de que el hombre pecador ruegue por perdón, se arrodille y clame por misericordia, ¿sabes quién es el que tiene que rogar, hermanos? Es Dios mismo. Es Dios mismo quien ruega al pecador. No sé si eso a ti no te conmueve, es una piedra, hermano. Si eso a ti no te conmueve, hermano, hazte ver, porque Dios rogando al pecador, arrepiéntete. Dios rogando al pecador, abre tus ojos. Mira la condición en que estás. ¿Hacia dónde estás yendo? Ven a mí, ¿no? Aunque tus pecados fueren como el carmesí de rojos, ¿no? Yo los haré como blanca lana. Ven, dice, vengamos a cuentas, dice Isaías, ¿verdad? Vengamos a cuentas, aunque hayas pecado, ya has vivido tu vida en desobediencia, ya hayas hecho de todo con tu vida, ven, yo te puedo perdonar, yo te quiero perdonar. Ese es el mensaje del evangelio, hermano, es Dios rogando. Hermano mío, como Dios santo, el Dios poderoso, el Rey de reyes y señores, que ni aun los ángeles se atreven a mirar directamente, sino que tapan sus ojos con sus alas y dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese Dios ha condescendido con el ser humano, se ha hecho hombre, se hizo un ser humano para estar entre nosotros y morir en la cruz, y aún ahí siendo golpeado y martillado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en los cielos intercede por aquellos que tienen necesidad. Y dice la palabra, Dios rogando. ¿Y rogando a través de quién? Dice, rogando a través de la iglesia. Así que cuando hay una iglesia que no predica el evangelio, ¿qué está haciendo esta iglesia? Cuando hay un creyente que se rehúsa a predicar el evangelio, es decir, Dios ruega a los hombres, pero yo no quiero rogar. Dios, que es el santo y el soberano, ruega a los pecadores para que sean salvos, y yo, que soy la criatura, no quiero rogar, no quiero humillarme y digo, no, que salir a predicar, qué calor, qué frío. Dios se encarnó, hermano. Dios se encarnó. Dios se hizo hombre.
abandonó su gloria, dejó sus comodidades, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y yo no quiero salir a predicar un día porque hace calor. No te pases, por hermano. Es una iglesia insensible, es un cristiano indolente, indiferente, que no refleja el carácter de Dios. Porque Dios ruega. Porque Dios no tiene problemas en decir al pecador, ven, arrepiéntete, te ruego en el nombre de Cristo, ven, acércate a mi hijo, sé salvo. Pero yo no quiero hacerlo. Yo no quiero predicar el evangelio, yo me quiero quedar callado. No estoy caminando como Dios, no estoy reflejando a Dios, no soy un discípulo. Porque el discípulo tiene que ser como el maestro. Una iglesia, vuelvo a repetir, que no quiere predicar el evangelio. Un creyente que no quiere predicar el evangelio no refleja el corazón de Dios y no le da la gloria a Dios. Por el contrario, una iglesia que entiende esto, dice, es una iglesia que entiende que a través de nosotros Dios está rogando al ser humano. Dice la Biblia, como si Dios rogase por medio nuestro, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta palabra se usa para suplicar y rogar a Dios. Son dos palabras diferentes, ¿ya? En la Reina Valera es la misma palabra. Dice Dios como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, ¿no? Pero son dos palabras diferentes en el griego. La primera es la que yo te mencioné ya. Dios está rogando, Dios está llamando a las personas, Dios está... la palabra paracaleo tiene muchos conceptos, muchos términos, pero la idea de esto es que Dios se para a animar, a persuadir, a insistir, a llamar a las personas. La palabra usada en el segundo, cuando dice que la iglesia ruega a los hombres, es la palabra utilizada para suplicar, la llamada para rogar. Aquí se da la idea de un énfasis. ¿Cuál es el énfasis? La iglesia con compasión y con misericordia suplica a los hombres pecadores con lágrimas y oración para que sean salvos. La iglesia entiende que el mundo está perdido. La iglesia entiende que los jóvenes están perdidos, están rotos por dentro. La iglesia entiende que los matrimonios están destruidos. La iglesia entiende que la sociedad está rota y va rumbo al caos. ¿Y qué hace la iglesia? Ruega. Ruega a Dios por la salvación de los hombres y ruega a los hombres por la salvación de sus almas. ¿Cuál es el mensaje? Solo hay un mensaje, hermano. Reconcílense con Dios. Vuelvan a Dios. Ven a Cristo. Pecador, ven a Cristo. Solo una cosa tenemos que predicar, hermanos. Y ese es el evangelio de Jesús. Solo hay un mensaje que usted y yo tiene que involucrarse. Y ese es el mensaje del evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que Satanás ha hecho? Adoctrinar a nuestros niños, adoctrinar a nuestros jóvenes, entretenernos, distraernos. ¿Para qué? Para que la iglesia calle, para que la iglesia no anuncie lo único que puede salvar al ser humano. El hombre está perdido, está rumbo a la condenación y solo una cosa, el hecho, le puede salvar: el evangelio. Satanás está activamente involucrado para que la iglesia calle, para que la iglesia, por vergüenza, por miedo, por comodidad, por distracciones, por pecados, por muchas cosas, porque el trabajo, porque el dinero, porque el afán y el recibo, calle. Porque si la iglesia calla, hermanos, ¿cómo serán salvos? Dice Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay una iglesia que entiende el corazón de Dios y que siente el corazón de Dios, que está rogando al mundo? Y la iglesia dice: Señor, tú no vas a rogar, yo voy a rogar por medio tuyo. Señor, Dios, hermanos, mi Dios es digno de toda gloria. ¿Cómo yo le voy a decir al Señor: ya, tú ruega, ¿no? Yo no quiero rogar. No, yo le diría: Señor, yo ruego por ti. Yo me arrodillo por ti. Tú ya te humillaste en la cruz, suficiente. Ya no necesitas humillarte más, Señor. Tú ya te humillaste, suficiente humillación recibiste, Señor, en la cruz del Calvario. No necesitas humillarte más. Ahora yo puedo humillarme, ¿verdad? ¿Usted se puede humillar, hermano? ¿Usted se puede humillar un poco? ¿Usted se puede humillar un poquito para hablarle a alguien que no conoce? ¿Usted se puede humillar un poquito para vencer su miedo y acercarse a alguien y decirle: amigo, Dios te ama? ¿Usted se puede humillar? Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que nos podemos humillar un poquito. Porque Cristo ya se humilló lo suficiente. Cristo ya se humilló lo suficiente. Ahora la iglesia tiene que humillarse.
Tiene que salir de su comodidad, tiene que salir de su zona de confort y decirle: Señor, yo quiero obedecerte. Tú encárgate de mis problemas, Señor. Tú provee para mi casa, Señor, que yo voy a ocuparme de lo que tú me has mandado a hacer, y confío en que tú eres santo y bueno para proveer mis necesidades según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a las personas, hermano. Y vamos a las personas con este mensaje: reconcílense con Dios. Mira lo que dice el verso 19, volvemos al verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la reconciliación. Dios ofreciendo amor a quienes solo respiran odio. Dios ofreciendo paz a los que son enemigos. Dios ofreciendo perdón y una vida nueva a aquellos que han vivido toda su vida en pecado, toda su vida en dureza de corazón, haciendo lo malo ante los ojos de Él. Pablo menciona algunos puntos que quiero recalcar contigo. Dios está reconciliando consigo mismo al mundo a través de la sangre del sacrificio de su Hijo. Usted sabe eso, ¿verdad? La muerte en la cruz aplacó la ira de Dios. Y ese sacrificio es suficiente. No hay ningún pecador que se quede fuera si ese pecador corriera a los pies de Cristo. No importa qué lejos haya ido, cuán malvado sea, cuán perverso sea, dice la Escritura, que todo sacrificio, mejor dicho, que todo pecado puede ser perdonado. Todo puede ser perdonado si esa persona se acerca a Jesús. Pablo dice que en Cristo y gracias a Él, Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Esa palabra, no tomar en cuenta, es la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios 13:5, cuando dice que el amor no toma cuenta del mal recibido. Es decir, no apunta en la pizarra todo lo que se está haciendo. En el contexto del amor, quiere decir que yo no estoy pensando: mira, esta persona me hizo esto, y aquella me hizo lo otro, y aquella me hizo tal, guardando el rencor en mi corazón, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me habló? No, lo olvide y lo perdone y ya está. Ese es el verdadero perdón. Y Pablo dice que el amor de Dios es así. No toma en cuenta, no está opinando, está mirando lo que hiciste, lo que no hiciste, para sacártelo en cara, para arrastrártelo ahí en la cara, que te equivoques. No, cuando Dios te perdona, hermano, arroja tus pecados al fondo del mar y se acabó. Una nueva historia. Una nueva historia. Y todo esto es posible simple y llanamente porque Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cristo tomó nuestros pecados. Dice la Escritura que Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que tú y yo no seamos maldición. Hoy, hermano mío, se han multiplicado de una manera increíble los casos de angustia, de estrés, de enfermedades de origen neurológico, ¿verdad? De ansiedad, de insomnio. Hoy los psicólogos están haciendo plata como no tienes idea, pero no solucionan los problemas. No pueden solucionar el problema del dolor y la angustia del alma del ser humano. ¿Por qué? Porque la vida cada vez es más complicada, hay cada vez más odio, más violencia, más temor. Las noticias cada día en la televisión son horribles, la gente está crispada con los nervios en punta, no saben qué hacer, matrimonio destruyéndose, el caos económico. La gente está, hermanos, mal, llena de traumas, de problemas, de dolores. Pero realmente el único que puede salvarnos es Dios, hermanos. Solo Dios nos puede dar una vida nueva. Solo Dios nos puede dar una vida libre de ataduras. Solo Dios nos puede liberar de las adicciones que atan nuestra alma. Solo Dios puede librarnos de la amargura, del miedo, del odio, del rencor. Solo Dios puede darnos verdadera libertad y solo lo puede hacer a través de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. No ofrecemos una religión vacía. No ofrecemos, hermanos, un sentimentalismo barato. No somos ignorantes fanáticos que nos hemos refugiado en la fe. Somos la iglesia del Señor, creyentes en Dios vivo y verdadero, aquel que puede cambiar realmente el corazón de las personas. Usted tiene en sus manos un tesoro, hermano, que es la palabra de Dios. Cristo dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que usted tiene el encargo, usted tiene el poder y usted tiene el mensaje para ir a ser instrumento de Dios para la salvación de las personas. Hermano, el mejor favor que le puedes hacer a un familiar
es orar por él o por ella, predicar el evangelio, invitar a la iglesia. El mejor favor que puedes hacerle a un amigo, a un colega del trabajo, del estudio, es orar por él o ella, predicar el evangelio, invitarle a la iglesia. El mejor favor que te puedes hacer a ti mismo es creer y obedecer el evangelio. Amigo o amiga que nos honras en esta mañana con tu visita, lo mejor que puedes hacer es correr a Cristo. Ven a Jesús, porque Él es el único que te puede transformar, Él es el único que te puede cambiar y es el único que te puede dar paz. Mira cómo termina, porque ese texto, si bien es cierto, lo hemos leído hasta el verso 21, la idea no termina ahí, la idea termina todavía después en el capítulo 6. Y no voy a predicar del capítulo 6, solo quiero mencionarlo. Dice 6.1, así pues nosotros, dice Pablo, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Qué dice Pablo? No tomes en poco el regalo que Dios te ha dado. ¿Verdad? ¿Recuerda lo que dijo antes Pablo? Mira, ¿no? No mires atrás, mira lo que Dios te ha dado. Y una vez que lo has visto, no lo tomes en poco. No pienses que el evangelio es, bueno, algo bonito, algo agradable, algo para los domingos nada más, ¿verdad? No. Es el regalo más grande que has podido recibir. Es la muestra de amor más grande que nadie te pudo haber dado. El amor de Dios que te salvó, que te hizo una nueva criatura y el mayor propósito en tu vida, el mayor cargo, el mayor título, la mayor misión que puedas tener, no es un trabajo, no es un estudio, no es una carrera. La mayor misión que puedes haber recibido es la que tú has recibido de manos de Dios cuando te dijo, te encomiendo la palabra de la reconciliación. Así como yo te reconcilié conmigo mismo a través del sacrificio de mi Hijo, ahora yo te envío, ve y busca a los hombres para que sean reconciliados con Dios. Querido amigo, no tome en poco la gracia de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy usted puede venir a Cristo. Hoy usted puede arrepentirse de sus pecados. Hoy usted puede confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hoy puede ser salvo. Hoy puede ser salvo si usted lo quiere. Así que vamos a honrarle a Dios, hermanos. ¿Saben? Vamos a honrar a Dios predicando su evangelio. Vamos a salir a compartir la palabra de Dios. No espere solamente que sea a través de un evento, una salida a un parque. No, hágalo usted cada día que pueda, cada semana que pueda. No necesita usted hacer un evento evangelístico. Usted simplemente necesita su corazón, acercarse a una persona y decirle, amigo, quiero hablarte de Jesús, nada más. Y los estudiosos del evangelismo dicen que eso es mucho más efectivo que el evangelismo masivo. En el evangelismo masivo sí se comparte a muchas personas, pero el evangelismo más efectivo es el de persona a persona. Cuando usted se acerca a su amigo, a su compañero, a su vecino, le invita a la casa a tomar un café y le comparte el evangelio. Y le dice, amigo, te invito a mi iglesia, vamos para que escuches la palabra, yo te llevo si quieres, yo te devuelvo a tu casa. Tienes que dar el paso, tienes que salir de la comodidad, tienes que servir a Dios. Es un servicio, no es un favor que tú le haces a Dios. Es un favor que te haces a ti mismo, porque quieres hacer tesoros en el cielo, porque quieres honrar a Dios. Así que, hermanos, usted sirve a Dios cuando predica el evangelio. Usted honra a Dios cuando predica el evangelio. Usted refleja el corazón de Dios cuando predica el evangelio, porque Dios quiere que el pecador sea salvo. Usted empieza a cumplir la gran comisión cuando predica el evangelio y usted es causante de que haya fiesta en los cielos cuando le predica a un pecador y ese pecador se arrepiente. Así que, hermanos míos, si usted quiere darle gozo al Señor, haga que en el cielo haya fiesta todos los días. ¿Qué le parece? Vamos a predicar el evangelio. Póngase de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender y nos ayude a comprender y a mirar más allá de nuestra necesidad y a decirle al Señor, capacítame, enséñame, porque yo quiero ser un predicador del evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque todo esto proviene de ti. Tú eres el iniciador de la misión. Tú eres el que, amante, Señor, quieres la reconciliación del pecador. Quieres que el pecador sea salvo. Bendito Dios y Padre Santo, te ruego por favor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, sensibiliza mi propio corazón, Señor, ante la necesidad del mundo. Ayúdame a doblar rodillas, Señor, y dejar de orar solamente por mí, a orar también por otros, Señor, por aquellos que no te conocen, familiares, vecinos, amigos. Conozco, que no conocen de Cristo, que están muriendo en sus pecados, Señor.
Ayúdame a ser menos egoísta. Ayúdame a confiar más en ti. Tú tienes control de todo, Señor. Tú no vas a dejar que yo pase hambre. Tú no vas a dejar que yo pase sed. No vas a dejar, Señor, que yo sea desamparado. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo sé que eso no va a pasar, porque tú cuidas de mí, Señor. Y ayúdame entonces a mirar la necesidad de otros. Ayúdame a mirar, Señor, a aquellos que no te conocen, que no saben de ti. Quiero hacer ese compromiso, Señor. Quiero hacer ese compromiso, Padre. Y quiero motivar a tu iglesia, Señor, a que haga ese compromiso también. A que en esta semana podamos orar todos los días por una persona y podamos invitarla para el domingo que viene. Ayúdame, Señor, a predicarle a esa persona. A esta persona que tenga en mi mente y en mi corazón. Yo quiero hacer ese compromiso, Señor, contigo. De esta semana, orar todos los días. Yo quiero orar desde hoy mismo. Todos los días por esa persona. Orar todos los días. Separar un tiempito para interceder. Salva a esa persona, Señor. Salva, toca su corazón, Padre. Que cuando yo le hable sea receptivo. Que cuando yo le hable escuche, Señor. Que cuando yo hable entienda. Dame las palabras correctas. Dame el lugar exacto, la hora precisa en la que yo puedo acercarme a esa persona y ser salvo. Así como tú guiaste a Felipe, Señor, habla con el etíope. Guíame a mí, Señor, también para yo poder encontrar una persona. Tal vez es esta que estoy pensando, Señor, u otra persona, y que yo le pueda compartir el evangelio, que yo le pueda hablar de Cristo, Señor, y yo le pueda invitar a la iglesia, y el domingo, Señor, yo venga contento, Señor, con un alma que tú me hayas permitido tener, y yo me comprometo, Señor, no solo a predicar el evangelio, sino a traerle a la iglesia, Señor, y enseñarle la palabra y discipularle. Quiero tomar en serio, Señor, este mandamiento, quiero tomar en serio este ministerio, quiero servirte, Señor, porque es un ministerio que tú me has dado, es un encargo que has dado a la iglesia, y yo quiero ser un creyente obediente. Te lo pido, Señor, ayúdame para que tu casa, Señor, se llene de gloria con la salvación de nuevas personas. Para que tu nombre sea glorificado. Para que haya en los cielos, Señor. Para que podamos seguir cumpliendo la gran comisión. Me pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido todo esto, Señor. Amén y amén.